Buenas noches, mis hermanos. Vamos a tomar asiento, por favor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, bienvenidos. ¿Cómo están, mis hermanos? ¿Qué dice el frío? Más o menos. Hoy día, a partir de hoy día vamos a empezar a explicar cada uno de los salmos, Dios mediante, hasta donde el Señor nos dé cuerda. Y el día de hoy vamos a empezar con los salmos, con el salmo número 1. Sí, así que vamos todos, por favor, al salmo número 1. Vamos a leerlo, vamos a explicarlo un poquito y después vamos a orar con base en ese salmo. ¿Sí? Vamos por favor a nuestras Biblias. Vamos a ir al Salmos 1, por favor. Vamos a leerlo juntos. La idea, mis queridos hermanos, les voy anticipando, es poner en práctica un poco lo que se enseñó en la escuela dominical, ¿sí? Orar la palabra de Dios, en esta oportunidad los salmos. La idea de esta enseñanza es, uno, que nos sirva como motivo de oración, pero también como motivo de tener un mayor contexto de en qué consiste cada uno de los salmos, ¿sí? Entonces, ayúdenme con vuestro amén, por favor, cuando estén en Salmos 1. Amén. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo juntos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a pedir al Señor que nos dirija en este tiempo. Señor, muchas gracias por darnos este inmenso privilegio, Señor, por darnos este tiempo en el que podemos reunirnos libremente, en el que podemos darte nuestras oraciones, nuestras súplicas. Y gracias, Señor, porque en esta oportunidad permites también que sea a través siempre de tu palabra. Ayúdanos, Señor, y guíanos en este tiempo. Aún, Señor, te pido por los hermanos que estén en camino, que les des la convicción de la importancia que es este tiempo. Padre Santo, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis hermanos, este salmo comienza diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La primera cosa que nosotros vemos aquí es que la palabra del Señor dice bienaventurado. Bienaventurado el varón, ¿verdad? Ahora, tenemos que recordar ¿qué significa bienaventurado? ¿Qué significa ser bienaventurado, mis hermanos? ¿Qué significa? ¿Qué será eso de bienaventurado? Hemos leído varias veces, ¿no? Aún más en el Nuevo Testamento. Bienaventurados sois, por ejemplo, cuando por mi causa os vituperen, diciendo toda clase de mentiras a mi nombre. Por mi nombre, perdón. ¿Qué significa bienaventurado? La palabra bienaventurado, queridos hermanos, en la Biblia, si yo le podría dar un significado corto y sencillo, bienaventurado significa feliz, ¿sí? Feliz. Pero no es una felicidad superficial, es una felicidad profunda. Es una felicidad, mis hermanos, que solamente Dios puede dar. Esa es la gran diferencia. Ahora, para ser un poquito más rigurosos en la traducción, estamos en Salmos 1, para ser más rigurosos en la traducción. Bienaventurado significa, en realidad, no solamente significa feliz, significa más que feliz. ¿Sí? Ahora, normalmente cuando escuchamos esta palabra, feliz, indica a menudo cómo se siente una persona, ¿no? Normalmente relacionamos la felicidad con un estado de ánimo. Sin embargo, ese no es el significado que le da la palabra de Dios a la felicidad. Una persona es bienaventurada cuando descansa sobre ella el favor de Dios. Feliz indica a menudo cómo se siente una persona. Bienaventurada indica lo que es. Y eso es una gran diferencia, mis hermanos, entre la felicidad, que simplemente es un sentimiento momentáneo, y la diferencia en cómo
la palabra del Señor indica el significado de la palabra bienaventurado, ¿sí? Normalmente, insisto, cuando dices tú que estás feliz, normalmente estás manifestando un estado de ánimo, ¿sí? Esta mañana te pregunto cómo estás, sí, me han pasado cosas bonitas, estoy feliz. Y después en la tarde no necesariamente vas a estar feliz, entre comillas, ¿sí? Sin embargo, la bienaventuranza no es un estado de ánimo. Atención, la bienaventuranza no es solamente un estado de ánimo, como simplemente la palabra feliz. La bienaventuranza indica lo que eres, no solamente es un estado de ánimo, ¿sí? Ahora, ¿por qué me tomo este tiempo, mis hermanos? La palabra del Señor empieza diciendo, bienaventurado el varón. Así empieza el Salmo 1, así que ya nos está avisando de quién va a hablar, ¿sí? En primer lugar, va a hablar de un hombre inmensamente feliz. Y vamos a ver cómo la Biblia describe una persona inmensamente feliz, más que feliz, una persona sumamente dichosa. Vamos a leer todos juntos, por favor. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Lo interesante de este salmo, mis queridos hermanos, es cómo define una persona bienaventurada. ¿Por qué es interesante? Porque en lugar de decir una persona bienaventurada es una persona con tales características que hace esto, que hace lo otro, es al revés. Empieza definiendo a una persona bienaventurada por las cosas que no hace, ¿sí? Ahora, la palabra del Señor nos está mostrando cómo luce una persona bienaventurada, bíblicamente hablando, cómo luce una persona inmensamente feliz, pero bíblicamente hablando. Lo primero que vemos en el libro de los Salmos es lo que no hace, ¿sí? Por eso es curioso. ¿Qué es lo que no hace, en primer lugar, una persona bienaventurada? Vamos a leerlo todos juntos. No anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces la lógica es la siguiente: una persona bienaventurada, en primer lugar, no anda en consejo de malos, es decir, no tiene la mente de los malvados, por lo menos no tiene su lógica. Ahora, no solamente no tiene su lógica, tampoco tiene el accionar de los malvados. Es por eso que en la segunda parte dice, ni estuvo en camino de pecadores, ¿sí? Y también dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Todos sabemos que el escarnecedor, ¿quién es, mis hermanos? Es el burlón, ¿no es cierto? Es el que se burla, es el que se mofa. Bueno, algunas traducciones no le ponen escarnecedor, le ponen burlón directamente, pero otras van más allá y le ponen blasfemo, por ejemplo. Pero para no perder el punto, lo primero que la palabra del Señor aquí en Salmos 1 nos muestra es las cosas que no hace una persona bienaventurada. No piensa como los malos, no camina como los malos, ni se ríe como los malos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace, mis hermanos, una persona bienaventurada? Lo vemos en el versículo número 2. Vamos juntos a leer el versículo número 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O en otras traducciones, sino que en la ley de Jehová está su deleite, ¿verdad? Y esa es la gran diferencia. En la ley de Jehová, uno no solamente no se comporta como un pecador, un hombre dichoso encuentra su deleite en la ley de Dios. Yo quiero mostrarles, mis hermanos, lo que las Escrituras nos están mostrando, porque solemos tener una idea no bíblica sobre la felicidad. Solemos tener una idea distorsionada sobre qué es una persona dichosa, ¿sí? Normalmente, cuando tú ves en la calle a una persona, ¿qué características ves en esa persona para decir, wow, qué dichoso es esa persona? Debe ser súper feliz. ¿Qué características normalmente ves? ¿Qué cosas que ves en otras personas te hacen pensar que es dichosa? Bueno, no sé cómo ustedes lo vean, pero sí quiero mostrarles qué es lo que dice la palabra de Dios. 1, no actúa ni piensa como los malvados. Y 2, que su deleite es en Jehová. Noten, mis hermanos, por lo menos en el Salmo 1 no dice que se comporta de una manera buena, que es súper moral. Dice, en la ley de Jehová está su deleite, está su delicia, dice, ¿no? Esto indica que el justo no solo obedece la ley de Dios, sino que la ama y la desea.
y se goza en ella. Yo quiero hacer una pausa aquí. El justo, un hombre de Dios, no solamente obedece su ley, la ama realmente, la ama y se deleita en ella. No la ve como una carga, la ve como un tesoro. Quisiera hacer una pausa aquí. ¿Cómo es que tú ves la palabra de Dios? Cuando tú ves los mandamientos del Señor, las restricciones del Señor aquí en la Biblia, ¿lo sientes más como una carga o lo ves como un tesoro en el cual te gozas inmensamente? Para pensarlo. Miren cómo dice, por ejemplo, en el Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. Así que una característica principal de una persona bienaventurada es que se deleite en la ley de Dios. ¿Cuál es el pequeño gran problema? ¿Qué nos impide deleitarnos en la ley de Dios, mis hermanos? ¿Quién a más, quién a menos? Porque hay un gran detalle. ¿Saben cuál es el detalle? El detalle es que por naturaleza nadie ama la ley de Dios. Ese es el detalle. Miren cómo dice Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice Romanos 8:7. El hombre natural, mis hermanos, ve la ley de Dios como una restricción, no como un motivo de gozo. ¿Qué pasa, mis hermanos? ¿Qué tiene que pasar para que una persona por fin pueda gozarse en la ley del Señor? ¿Qué tiene que suceder? Aprovechando que no es una prédica, ¿qué tiene que hacer, mis hermanos, una persona para que pueda deleitarse en la ley del Señor? Correcto, un nuevo nacimiento tiene que producirse. ¿Por qué es importante decirlo, hermano? Porque no basta con decir simplemente, me tengo que esforzar un poco más, porque si es la palabra de Dios, me tiene que gustar. La palabra del Señor nos muestra que va incluso mucho más allá de nuestras fuerzas. Necesitan nacer de nuevo. ¿Y qué pasa cuando una persona nace de nuevo, mis hermanos? Cuando una persona cree en el Evangelio. Todos sabemos que cuando una persona cree en el Evangelio es salvado ¿de qué? Tengo todo el tiempo del mundo, mis hermanos. ¿Es salvado de qué, mis hermanos? Cuando una persona cree en el Evangelio. Correcto. Pero también, al mismo tiempo, no podemos reducir el hecho de que somos simplemente salvos de la condenación. Cuando nosotros creemos realmente en el Evangelio, la Biblia dice que algo pasa con nuestro corazón. Es decir, no es simplemente una persona yendo al infierno, viene Dios, te salva y bueno, de la que te salvaste. Pasa algo más profundo. Dios no solamente te salva del infierno, hace algo con tu corazón. Hermano David, ¿qué hace Dios con tu corazón cuando crees en el Evangelio? Bíblicamente hablando. Hay un cambio radical. Hay un cambio radical, correcto, porque bíblicamente el Señor transforma nuestro corazón, lo transforma. Ahora, ese nuevo corazón transformado recién por fin puede deleitarse en el Señor. Es curioso porque ahora ese corazón transformado se deleita en algo que antes aborrecía. Y eso es lo grandioso del Evangelio. Entonces, el Evangelio, mis hermanos, nos libera del castigo de la ley, para empezar. ¿Recuerdan? La ley nos condena. La ley nos condena, mis hermanos, y aunque la ley es preciosa, la ley del Señor es preciosa y es motivo de deleite, el problema con la ley es que nos condena, porque nadie puede cumplirla perfectamente. Nadie. Entonces, Romanos 3:20 dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y ese era el problema de la ley. Pero alguien vivió la ley por nosotros, Jesucristo. Él cumplió perfectamente la ley y llevó la condenación que nosotros merecíamos. Sí, 2 Corintios 5:21 dice, mas el que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. Una segunda cosa del Evangelio. El Evangelio cambia nuestro corazón para amar la ley. En el nuevo nacimiento, tal como se profetizó en Jeremías 31:33, Dios escribe su ley en nuestro corazón. Entonces, ya no obedecemos por temor al castigo.
ahora obedecemos por amor y por gratitud. Vamos por favor todos a 1 de Juan 4:18. Y ayúdenme con vuestro amén cuando lo encuentren. Vamos a 1 de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. Ayúdenme por favor con vuestro amén, mis hermanos. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, cuando un creyente, hermanos, entiende y experimenta el amor perfecto de Dios, ya no vive motivado por el miedo al castigo, sino por el gozo de amar a Dios en respuesta de su gracia. ¿Sí? Entonces, en Cristo la ley se convierte en nuestro deleite, no en nuestra condenación. En Cristo la ley se convierte en nuestro deleite, no en nuestra condenación. Sin Cristo, la ley me condena. En Cristo, la ley me guía. Sin Cristo, obedezco por obligación. En Cristo, obedezco, pero por amor y deleite. Sin Cristo, la palabra me desagrada, pero en Cristo me deleito en la palabra. Finalmente, sin Cristo vivo para mí, pero en Cristo vivo para agradar a Dios. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, en resumen, ¿quién es una persona bienaventurada según la Biblia? Básicamente es una persona que rechaza el camino del pecado, se deleita, ama y obedece la palabra de Dios. Hace dos cosas simultáneamente: rechaza el camino del pecado, pero al mismo tiempo también se deleita en la ley de Dios. ¿Sí? Muchas personas respecto a la ley van a decir: ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Han escuchado eso, mis hermanos? Siempre me gusta poner ese ejemplo. ¿Han escuchado a personas que no quieren obedecer la palabra de Dios porque dicen: ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Lo han escuchado, mis hermanos? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Por acá? ¿Lo han escuchado? Ok. Para empezar, ¿de qué parte de la Biblia han sacado eso? ¿Alguien sabe más o menos? Porque está en la Biblia, ¿no? Ese es el gran detalle. Una dice Gálatas, tibio. Uno dice Romanos, Apocalipsis no está, hermana. Está en Romanos 6:14. Y vamos a ver todos juntos, por favor, Romanos 6:14. ¿A qué se refiere la palabra del Señor cuando dice: ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Romanos 6:14. Vamos todos juntos, por favor, a Romanos 6:14 y aprovechamos en compartir la palabra de Dios a aquellas personas que menosprecien la ley. Amén. Ayúdenme con vuestro amén, por favor. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En primer lugar, noten que esta frase, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, está incompleta, ¿verdad? Es la segunda parte de algo que viene primero, que dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Mira la conexión, mis hermanos, lo que dice el libro de Romanos. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es totalmente cierto. Y como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿cuál es la consecuencia? El pecado no se va a enseñorear sobre nosotros. Para que lo veamos un poquito mejor en otras versiones. El pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Otra versión dice: el pecado ya no es más su amo. Entonces, miren, mis hermanos, cuando la palabra del Señor en Romanos 6:14 dice: ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, utiliza esa frase, mis hermanos, para reforzar la idea de que una persona ya no tiene dominio sobre el pecado. Ya no está bajo el dominio del pecado, perdón. El pecado ya no es su amo, dice en otra versión. Y es por eso que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, en el libro de Romanos nos muestra que la gracia nos permite tener una vida victoriosa, que la gracia nos permite tener una victoria sobre el pecado. Y es triste porque precisamente se descontextualiza esta frase para justificar
que debemos vivir como quisiéramos, lo cual no es así. Así que yo te dejo con una pregunta al aire. ¿Obedeces a Dios solo por deber o te deleitas en su palabra porque lo amas? ¿Por qué obedeces a Dios? Todos sabemos que debemos obedecer a Dios, porque es Dios, ¿verdad? Nuestro creador. Él ha puesto las reglas. ¿Amas esas reglas porque lo amas a Él? ¿O simplemente las sigues porque ya, pues, toca seguirlas? Porque estés en el lado que estés va a mostrar muchísimo de la condición de tu corazón, ¿sí?